estamos hablando de suicidio como tal, en una sociedad tan compleja como la de nosotros, donde hay una transversalidad del catolicismo, del cristianismo como tal, empieza a hacer bastante mella y mucho ruido el tema de tomar la vida como algo que se puede terminar de manera voluntaria. El día de hoy quiero hacer la dedicatoria de este pequeño informe que voy a presentar, esta pequeña información que les quiero transmitir con respecto al suicidio, a alguien bastante importante, una de mis consultantes que ha pasado una situación compleja, una joven de 16 años y que fue la fuente de inspiración para este tema. Para hablar de suicidio tenemos que hablar de historia y de cómo se ha visto el suicidio a lo largo del tiempo, ¿sí? Donde hubo una época en la que fue bastante vetada por la iglesia el hecho de tomar la muerte por decisión propia, donde se hizo un señalamiento no solamente del suicida, sino de su familia, porque aquella familia donde había una persona suicida significaba una vergüenza para la familia, alguien que manchaba la honra del apellido y que eso quedaba inscrito a lo largo de la historia en la familia y era digamos como una valla muy difícil de saltar o de limpiar. Entonces no en pocas ocasiones se disimuló un suicidio con una muerte natural, con una causa para una muerte natural. Entonces se ocultaba a como diera lugar, porque cuando había un suicidio los cuerpos no podían ser depositados en el cementerio, en Tierra Santa, debido a que se había cometido un pecado mortal, ¿sí? Entonces esto condicionó durante muchísimo tiempo, fueron muchos siglos en esa misma situación, y es hasta muy reciente que empezamos a observar que se puede realizar por ejemplo, una Eucaristía o una celebración, que no sería celebración, sino más bien una ceremonia religiosa para una persona que ha cometido suicidio. Y hasta hace muy poco les permitieron el poder descansar en Tierra Santa. Cuando hablamos de suicidio también tenemos que hablar entonces de motivos para el suicidio y lo que eso impacta en la familia. Si bien es cierto que el hecho de que una persona cometa suicidio va a mover las simientes de la familia, es importante recordar que debemos observarlo como algo directamente en el individuo, no observarlo a nivel grupal en un primer momento, sino ir al individuo y luego abrir el abanico. Siempre que hay un suicidio empiezan a emerger muchísimas dudas, muchos cuestionamientos: qué pudo haber pasado, por qué se dio, qué faltó, por qué no lo vi, de qué me perdí, qué pude haber hecho y no hice, etcétera. Cómo contribuí de alguna manera a que eso sucediera. Y cuando estamos hablando de suicidio tenemos que hablar de o un desequilibrio a nivel psicológico, o un desequilibrio a nivel orgánico, o una condición que es como una coyuntura en la vida de alguien donde no encuentra una salida, y la salida sería el suicidio específicamente, ¿cierto? Entonces tenemos que tomar la muerte propia como una decisión. Lo vamos a ver diferente según la época en la que nos estemos moviendo en la historia. En la actualidad se ha vuelto incluso, lo hemos llamado una epidemia, ¿sí? A nivel de conocimiento psicológico. Hay epidemias donde hay oleadas de suicidios, y curiosamente, si lo vemos desde las tradiciones orientales, la implicación que tiene el ambiente en ciertos espacios del planeta tienen una influencia tan alta
que el espacio específico donde las personas habitan pueden remover a la persona a nivel energético hasta llevarlo al suicidio. Entonces, por ejemplo, lugares donde hay exceso de viento o donde no hay montañas que frenen el viento, son lugares muy de mucha predisposición para el suicidio. Hablar de suicidio es un tema difícil, es un tema, digámoslo, no es suave, es un tema lleno de aristas, de rugosidades, de muchas sinuosidades. Y en cada etapa de la vida que tenemos que hablar del suicidio, o sea, en el ciclo que se encuentre el suicida, también va a implicar cierto tipo de improntas, de sellos que van a quedar. Me toca particularmente, me refiero a que me conmueve particularmente este tema, porque como les cuento es dedicado a alguien que está atravesando una situación compleja y ha tenido ideación suicida, y me llevó a plantearme qué es lo que está sucediendo para que veamos cada vez más el suicidio como una alternativa o como una salida a situaciones que parecen encrucijadas y que cada vez hay, curiosamente, más capacidad del ser humano para crear, para tener información, donde la virtualidad nos ha abierto una gran cantidad de fuentes y recursos de conocimiento, pero nos estamos volviendo cada vez más como enconchados a nivel personal. Como ya no es considerado socialmente de la misma manera que lo era hace 2 siglos, por ejemplo, hace un siglo todavía, y podemos hablar que en el siglo XX, hasta mediados del siglo XX, todavía fue bastante alarmante la forma en la que se condenaba a las personas por cometer suicidio. Aún arrastramos esa condición de como un estigma frente a ese tema. Entonces, vamos a observarlo de esta manera. No es lo mismo un niño que se suicida, un adolescente, una persona adulta o un anciano, ¿cierto? No es lo mismo tomar decisión para el suicidio porque me faltan herramientas a nivel de pensamiento para poder encarar lo que la vida me está ofreciendo, lo que la vida me está proponiendo o me está retando a hacer, que tomar la decisión porque ya lo he meditado, porque es como tal una decisión y yo cuento con la garantía de haber, digamos, filosofado y llegar a ese punto de decir no quiero continuar. O tomar la decisión en un momento de se me presentan varias cosas a la vez, me siento en un embotellamiento y tengo que tomar una decisión y la decisión que tomo es esta, sin haberlo premeditado. Para que hablemos de condiciones especiales a nivel psicológico con respecto al suicidio, tenemos que decir que las personas con una tendencia hacia el suicidio son personas que están con una tendencia, por ejemplo, depresiva. Las personas que tienen una tristeza que se vuelve crónica, para poder hacer la diferenciación, quienes no lo han escuchado en lo que yo he hablado o no lo han escuchado nunca, una persona puede estar triste y confundirlo con una depresión, es algo que nos sucede muy a menudo. Las personas están tristes y dicen, no, es que ando muy depre, y es una cosa que se volvió coloquial. Aquella está depre, este está depre, mi prima, mi amigo, mi hijo está depre. Y es porque tienen una cierta tristeza. Una tristeza es una emoción básica, una respuesta frente a una situación que es difícil, que no soy capaz de manejar con facilidad, pero que puedo de alguna manera sobrellevar. Puede que sea complejo porque la tristeza nos puede, por ejemplo, disminuir el apetito o nos puede disminuir la energía, ya no tenemos tantas ganas, por ejemplo, de ver lo que estábamos viendo en la televisión, pero
no me impide realizar mi vida cotidiana. O sea, yo por la tristeza no dejo de comer, no dejo de ducharme, de asearme, de salir si tengo una actividad, aunque implique ir con mi tristeza y moverme con ella. Cuando esa tristeza empieza a transformarse en algo que está más acusado, más afianzado, como si hubiera tomado raíces y se me hubiera profundizado, y empieza a teñirse mi vida de gris. Hubo un ejemplo que usé hace unas cuantas charlas de estas que estoy haciendo, donde dije la parte en la que la tristeza se riega como un tarrito de tinta sobre una resma de papel y empieza a profundizar en la resma y va manchando diferentes niveles del papel. Eso es lo que pasa con la depresión. Las personas tienen una tristeza que empieza a profundizarse y ya no solamente le va a afectar, por ejemplo, el deseo de comer o de asearse, sino que va a empezar a meterse en cada uno de los contextos donde la persona se mueve. No quiero ver las personas conocidas o desconocidas, no quiero interactuar con ellos, no quiero levantarme de la cama, no tengo apetencia por ir a trabajar, no me motivan las cosas para aprender, o aquello que antes me motivaba ahora ya no me motiva. Cuando entonces hablamos de esto, podemos hablar de una condición patológica. Nosotros la depresión en la psicología la medimos por niveles. Puede haber una depresión que es leve. Una depresión leve puede ser, por ejemplo, pareja con un duelo. Entonces hay un duelo que yo no he alcanzado a evolucionar bien y tengo una etapa del duelo donde tengo depresión, ¿sí? Porque está manchándome de tristeza todos los contextos de mi vida. Pierdo un empleo. Entonces la tristeza se me profundiza y me vuelvo con una tendencia depresiva. Pero no todas las tristezas desencadenan en depresión, ¿sí? Y no todas las depresiones son necesarias de ser tratadas, por ejemplo, de manera medicamentosa o tener la necesidad de llegar a terapia. Si la situación empieza a cronificarse y se extiende en el tiempo, entonces ahí sí hablaríamos de que ya no es una depresión leve, sino que empieza a ser moderada y luego profunda. Cuando llegamos a la moderada y nos acercamos a la profunda, entonces hablamos, por ejemplo, de ideación suicida. No se presenta en todos los que están deprimidos, por suerte. Pero puede venir a mi mente la idea de ¿para qué la vida? Esto no tiene sentido. ¿Yo qué estoy haciendo? ¿Para qué sirvo? ¿De qué utilidad soy para el mundo? No quiero continuar. Eso es una ideación. Cuando yo empiezo a tener en mi cabeza como flashes de poder terminar mi vida. Ahora, hay personas que vienen con una predisposición porque traen, por ejemplo, una herencia en su familia genética, donde el abuelo fue depresivo, el padre fue depresivo y posiblemente el hijo sea depresivo. Bien porque lo observa en el ambiente y lo imita, ve a su papá siempre depresivo. Estoy poniendo un ejemplo, puede ser indiferente los géneros, hablo en general. Entonces lo imito o porque yo tengo esa predisposición. Para que haya una depresión que se llama biológica, que está en el organismo, tienen que haber unas condiciones especiales de segregación o no segregación de hormonas que me mantengan regulado el estado de ánimo. Entonces, si yo mantengo, por ejemplo, mucha dopamina, que es la que me mantiene como sedado, si yo mantengo mucha dopamina, entonces esto me puede llevar a una tendencia a la depresión. Si yo mantengo muchas endorfinas, es lo que me puede mantener contento, pero como todo en extremo es malo, si yo tengo demasiadas endorfinas, entonces me pongo eufórico. Y yo con euforia puedo ser tanto o más peligroso que si estoy deprimida.
Por ejemplo, si yo tengo una depresión, no me quiero mover, no quiero hacer nada, estoy completamente gris, pero si estoy sumamente feliz y estoy saltando todo el tiempo de felicidad, lo que puedo hacer es, por ejemplo, no medir los espacios donde estoy y poder caerme por una ventana, apretar a una persona cuando la veo y la abrazo fuertemente y le rompo una costilla, despilfarrar una herencia porque estoy eufórica, entonces me pongo a gastarme todo el dinero que me dejaron en la herencia o que me gané en la lotería o me gasto el sueldo y no me mido. Entonces, tanto es malo tener exceso de una cosa como defecto. Les estoy hablando solamente de una hormona, hay muchísimas otras, ¿cierto? Pero la situación hormonal tiene una afectación directa. La situación biológica, cuando es una cuestión de herencia, también tiene una afectación directa. Influye el tema del suicidio. Pero también hay condiciones, por ejemplo, de alimentación. Hay desnutriciones tan severas que pueden dar los rasgos de una depresión, pero no ser una depresión por cosas psicológicas, sino por falta de nutrientes. Entonces el organismo responde con baja energía, con desazón, con angustia, con fobias, etcétera, pero porque yo estoy teniendo falta de nutrientes. Entonces, una mala nutrición o una desnutrición pueden afectar el sistema como tal a nivel psicológico y llegar a afectar al punto de decir mi vida no tiene sentido. Entonces, cuando estamos tratando un proceso donde hay depresión o tristeza o ideación suicida o que la persona se está viniendo abajo, entonces tengo que empezar a preguntarle no solamente por su situación emocional, sino empezar desde lo básico, desde lo nutricional, desde lo biológico. Contame cómo es tu familia, cómo hay de pronto en la vida de la familia, en la constelación de ustedes, donde hay rasgos, quién pudo ser depresivo, quién pudo tener esas tendencias, si hubo un suicida en la familia, ¿sí? Porque hemos visto que en las familias hay tendencia a la repetición, entonces donde hay un suicidio, normalmente en la cadena hacia abajo vuelve a haber suicidio, porque hay patrones de repetición. Entonces tenemos que tomar en cuenta la parte genética y la parte también del sustrato biológico, de lo que tengo yo, de qué estoy alimentándome. No es comer mucho, es comer bien. Eso constantemente lo estoy remarcando porque de cómo como tengo un efecto en cómo es mi salud, tanto física como mental, como espiritual, como energética. ¿Listo? No es lo mismo alimentarme solamente de fritos y de patatas o yo no sé, de cosas embolsadas o procesadas que comer frutas y verduras, o no es lo mismo comer muchas cosas de origen animal que comer muchas cosas de origen vegetal, y no es lo mismo comer vegetales que están procesados que se hacen fumigaciones químicas, que se les echa pesticidas, que se les echa veneno a las plantas, o que son transgénicas, ¿sí? Que se han hecho alteraciones genéticas sobre la planta, que comer cosas que son biológicas, que son ecológicas, naturales, que las siembro pero no les hago nada de proceso químico. Entonces, asunto importante frente al suicidio, a la situación del el antes de llegar al acto. ¿Cómo me alimento? Cuando hay una persona deprimida es importante que tenga nutrientes, no que se coma un gran plato de comida, aunque sea un poquito que coma, pero que ahí vayan un montón de nutrientes. Eso hay que ponerle atención al asunto, porque si de pronto usted que me está viendo piensa en alguien que tiene ahí alrededor, que está demasiado triste, que está muy lúgubre, que lleva mucho tiempo en que no se ríe, que no quiere salir de su habitación, que no quiere compartir con otros, primero empiece a observar si tiene la posibilidad cómo se alimenta. Modifique eso a ver si le modifica el ánimo. Cuando llegamos entonces a la situación de ideación suicida, donde la persona tiene sencillamente como que le cruzan por la cabeza las ideas.
todavía estamos a tiempo de hacer muchísimas cosas, ¿sí? No es necesario condenar a la persona por tener ideación suicida y estar hipervigilante todo el tiempo. No se deja solo, siempre estamos encima, vamos a hacerlo reír, vamos a hacerlo que esté feliz, no es necesario cuando hay una ideación. Pero sí debemos prestarle atención, no una sobreexposición a la atención, pero sí estar como atentos, porque hay una situación con el asunto del suicidio que lo escucho a menudo, es que está queriendo llamar la atención, hizo un intento de suicidio por llamar la atención. Todas las personas tienen en algún momento la necesidad de un llamado de atención y no todas hacen lo mismo, no todas llegan al punto de querer llamar la atención a través de un me voy a quitar la vida. Entonces, siempre se debe creer, siempre, no importa que sea por llamar la atención, siempre se debe creer cuando alguien empieza en su, digámoslo, en su discurso a emitir frases donde hay como una pintura que va mostrando unos trazos. La vida no tiene sentido, mi vida no tiene sentido. Al fin y al cabo, pues para lo que yo sirvo sería igual si yo no estuviera. ¿Qué más da? El mundo sigue, aunque yo no esté. Yo le haría un favor al mundo si no estoy. Mis padres se sentirían mejor si yo no estoy. Yo le haría un favor a mis amigos si yo desaparezco. Cosas de este estilo hay que prestar atención. Si eso lo está diciendo un ser querido, pero también si lo dice un compañero en la oficina, si lo dice un compañero en la universidad, un niño, ¿sí? Esos son los primeros indicios. El estado de ánimo que viene a mostrarnos que algo está pasando cuando se va manteniendo en el tiempo, una persona que está empezando a estar siempre triste, siempre aislado, siempre aburrido, y cuando ya empieza a verbalizarlo. Y mucho más si empieza a decir. Yo lo estoy poniendo muy escueto y lo estoy hablando muy abiertamente porque me interesa mucho que las personas tengan que tengan como la herramienta, la estructura directamente de recordar, verdad, esto fue lo que dijo Eliana, entonces voy a prestarle atención. Cuando las personas ya no solamente dicen, no, pues es que el mundo sería mejor sin mí, sino que ya empiezan a decir, no, bueno, es que no sé, sé que me ven desde otros lugares, entonces en Colombia hay una frase coloquial, y creo que es muy de la región específica del departamento donde yo vivo, que tenemos una tendencia lamentablemente muy irónica, entonces nuestra forma de hablar es con mucha ironía. ¿Y cómo estás? En un saludo. Y la persona contestar, pues no sé si cortarme las venas o dejármelas largas. Esa es una frase jocosa que tiene un trasfondo. No, pues no sé, aquí pues haciendo alusión, por ejemplo, al ahorcamiento, a chocarme en el carro, a tomar pastillas, no, pues como con ganas de tomarme un frasco de pastillas. Atención, porque ahí hay una ideación que ya no solamente es lo que se me cruza por allá por la cabeza de qué pasaría si yo no existiera, sino que ya empieza a haber una premeditación. Si se dan cuenta, pareciera que hay niveles y que va siendo evidente que a veces cuando alguien muere por esta causa su propia muerte, luego nos preguntamos por qué no vi las señales, y las señales siempre estuvieron, siempre, ¿sí? Personas que se autolesionan. A veces las personas se autolesionan no con la intención de suicidarse, pero como cada vez van teniendo más ganas de probar una cosa nueva, se les puede ir la mano. Entonces aquel que se corta, si corta en un lugar que no tiene ni idea, se puede desangrar. Por ejemplo, aquel que toma una pastilla para dormir y se da cuenta que una no le sirve, entonces se toma dos y dos no le sirven, entonces se puede tomar medio frasco. Entonces miren que hay una premeditación. Atención con estas situaciones, ¿sí? Yo les voy a dar mi opinión personal.
profesional muy respetuosa, considero que la vida no debe ser sostenida a cualquier costo. Considero que la vida debe ser una vida de calidad, no una vida a toda costa, y aunque la persona esté, que no quede sino un pedacito de su vida que pueda mantenerse encendida, entonces vamos a mantenerlo a toda costa vivo. Pero tampoco para decir, por ejemplo, no, pues es que usted como está diciendo que se quiere suicidar, pues hágale, suicídese, porque eso pone en jaque a la otra persona y puede hacerle sentir que su vida vale tan poquito que hasta el otro se lo dice, pues láncese por el balcón o tíresele al metro o láncese a las vías de un tren, etcétera. Atención con la forma en la que se responde frente a una persona que está exponiendo situaciones que son alusivas al suicidio, porque no sabemos en qué momento esa persona va a pasar de una ideación a una premeditación y cuándo va a pasar de una premeditación al acto. Entonces, previendo que yo pueda ser partícipe de alguna manera, promover de alguna manera, instar al otro para que lo haga, es mejor prestar atención y encender alarmas. Miren, cuando las personas vienen a consulta, en la primera consulta siempre les explico. No sé si todos los psicólogos lo hagan de la misma manera. Debo guardar el secreto profesional. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que usted diga dentro de la consulta, nadie lo va a saber. Porque incluso si yo llego a publicar un libro o un artículo y tuviera que hablar de su caso en particular, si no tengo la manera de contactarlo para pedirle permiso, yo alteraría la historia de manera que las personas que lo conocen nunca den con su identidad. Esa es una manera de poder blindar el espacio terapéutico para que la persona pueda abrirse y decir cosas del calibre, por ejemplo, odio a mi madre, odio a mi padre, pero entendemos que es una situación de la intimidad de la persona que no pone en peligro a nadie. ¿Cuándo debo yo saltarme el secreto profesional? Romper el silencio al que estoy obligada. Cuando la vida de mi consultante corre peligro porque él mismo se pueda agredir y dañar, o porque esté planeando o sepa de que va a ser afectada a otra persona. Entonces, en el caso de un consultante que viene y me dice, he estado pensando en que voy a suicidarme y ya hice el primer intento. Cogí la cuchilla, cogí la soga, aceleré a 160 kilómetros por la autopista. Yo inmediatamente debo poner esto en conocimiento de alguien que sea cercano. Y si no hay alguien cercano, entonces a una autoridad. ¿Por qué? Porque cuando a esa persona, el cielo no permita, le dé por pasar al acto y llegue a conseguir su objetivo, van a hacer una investigación y se van a dar cuenta de que había una psicóloga que lo estaba atendiendo y que no hizo nada por ayudar a mantener esa vida. Entonces, por la parte legal, yo debo salvar el nombre de mi profesión diciendo esta persona está pasando por esta situación, en caso tal de que suceda, quiero que quede el registro y que se pueda hacer algo. Porque yo puedo ayudar a nivel de terapia, pero yo no estoy en la casa de esa persona, o al menos no tengo acceso directo a esa persona, y sobre todo, por ejemplo, si estoy trabajando con personas que están en otros países. Lo más que puedo hacer es que me llamen en un momento de una emergencia, ¿sí? Que está al borde del precipicio, del edificio, etcétera, y me pasen el teléfono para hablar con esa persona, ¿sí? Entonces, miren lo relevante que es poder identificar los detalles que el otro está emitiendo, las señales que emite en su discurso y en su forma de hablar, en su forma de transmitir, incluso con su lenguaje no verbal, porque todos quienes estamos al servicio de la salud, en nuestro caso estamos como en el lindero,
Somos de las ciencias sociales y humanas y somos del área de la salud. Todos los que estamos en estas áreas velamos por la vida. Ya les di mi opinión particular, la vida no a cualquier costo, porque a veces hay personas que están vivas, pero su vida es todo menos calidad de vida. Pero tampoco para menospreciar y decir, de acuerdo, pues se va a suicidar, uno menos que existe. Yo deberé velar por la calidad de vida del otro y porque encuentre una posibilidad alterna. No necesariamente para que cambie de opinión, sino para que tenga la perspectiva abierta y no se le cierre el mundo a una sola posibilidad, ¿vale? Cuando las personas entonces ya están haciendo verbalización de una tendencia de, no, sí, pues si yo me ahogara, si yo, bueno, etcétera, mil maneras de morir que tienen en la imaginación, yo debo intervenir y debo preguntar qué necesitas, en qué te puedo ayudar, qué serviría para hacer, por ejemplo, un giro en tu vida y que no tuvieras la atención puesta ahí. ¿Qué está pasando en tu vida que te está llevando a pensar en este tipo de cosas? Y ¿qué herramientas necesitas para construir una realidad diferente? Preguntas que le hagan mover cuestiones a esa persona que apenas está empezando en ese proceso. Pero ¿qué pasa entonces con las personas que ya son crónicas? ¿Sí? Con una persona que tiene una depresión severa, que es profunda y que ya tiene una tendencia suicida instaurada. Entonces, no es algo que ni siquiera se pueda dialogar. Dialogar sí, discutir, que no se pueda discutir, que no se le pueda hacer cambiar de parecer, porque la persona tiene una idea, por ejemplo, nadaísta, un tipo de filosofía donde la nada es el sustento, donde nada tiene un valor tan alto, nada está anclado a algo más grande de lo que es el individuo. Entonces, ¿cuál es el sentido de la vida? Digo que el suicidio es de las cosas de pronto más complejas de trabajar a nivel de psicología, porque tiene un hilo tan fino que como que se disuelve para identificar qué cosas hay en este lado en la psicología y qué cosas hay en ese lado en la filosofía, porque tenemos que hablar realmente desde el sentido de la vida. ¿Qué me mantiene a mí atada a la responsabilidad de dar como una respuesta, un valor a este cuerpo que yo estoy habitando, ¿sí? Y que me hace especial para poder mantenerme hasta que haya una muerte natural o una muerte por un accidente, pero que no sea causado por mí mismo? Entonces, aquí aplica algo importantísimo. ¿Qué sucede en el pensamiento de una persona suicida que es capaz de pasar por algo que tenemos los seres humanos como un mecanismo de defensa y de supervivencia? El instinto, que se llama instinto de supervivencia precisamente porque yo no lo pienso, yo sencillamente me alejo del fuego, me alejo del peligro, no estoy coqueteando con el peligro. Pero cuando yo empiezo a hacerlo, ¿qué es lo que está funcionando dentro de mí diferente a cómo lo hace la norma, cómo es lo normal? Recuerden que lo normal es aquello que se repite de manera consistente y se establece como la norma, ¿sí? Si yo soy capaz de pasar por encima del instinto, entonces debo mirar la parte biológica, debo mirar la parte genética y debo observar qué está pasando contextualmente alrededor de aquella persona que está teniendo esa tendencia para identificar por qué se le está, digamos, nublando la posibilidad de tomar otro tipo de alternativas para solucionar lo que le esté pasando. Porque si bien el suicidio es para los suicidas una alternativa, no deberá ser la única. Ahí es donde entonces empieza el proceso de acompañamiento cuando se trata de alguna persona que es conocida. Si es algo simple de manejar, simple cuando está en sus primeros estadios,
cuando la persona recién tiene o la ideación o apenas está empezando a entrar en la depresión, es más simple poder acceder a su mente mostrándole que hay otras opciones, sin abrumarlo, sino generando preguntas que puedan resonar en esa persona para que esa persona misma identifique que hay otras alternativas, para que no se quede centrado en el embudo de ver la muerte propia como una única alternativa. Cuando hablamos del suicidio, por ejemplo, en niños, porque lamentablemente lo estamos viendo cada vez más repetitivo, lo hacen por moda, porque no hay una dimensión más allá del seguir el patrón que está ofreciéndome el entorno para yo poder pertenecer a ese círculo. El niño no tiene la dimensión en ciertas etapas, un niño de 8, de 10 años no tiene la dimensión de consecuencia, futuro, si sabe lo que eso significa. O sea, por ejemplo, no comes, entonces no tienes la PlayStation. Él sabe que eso es una consecuencia, él lo identifica, pero no hay un raciocinio tal como para decir, si yo atento contra mi vida, pues yo no sé, tomándome una selfie al borde de un precipicio, por ejemplo, o haciendo un deporte extremo sin protección, no sé, hay 50 millones de ejemplos que como que se me atropellan en la cabeza, pero con uno o dos creo que me hago entender bien. El niño no es capaz de identificar y lo que va a buscar es permanecer atado a aquello donde se siente acogido. Entonces, en el entorno es muy importante trabajar entorno protector con niños, donde yo observo cuál es el comportamiento de los amigos, de los grupos que se forman, para saber qué se están motivando a realizar los unos a los otros. Esto, por ejemplo, de los retos, donde ha habido niños que terminan suicidándose porque no tenían ni idea que eso podía llegar a tan alto extremo, pero también aquellos niños donde está la pregunta y está el cuestionamiento de ¿para qué me sirve a mí la vida? ¿Por qué mi vida es tan miserable? No vale la pena vivir si yo vivo en estas condiciones que son infrahumanas, digámoslo. Entonces, frente a los niños, el asunto debe ser tomado muy, muy en serio y debe ser abordado muy rápidamente. No se puede esperar a que el niño crezca, a que el niño madure, a que el niño se dé cuenta, no. Con el niño hay que hacer intervención. Si lo observamos de los propios, hacemos la intervención directa y buscamos ayuda profesional, que a veces con niños es más complicado trabajar porque ellos no tienen todavía la evolución oral tan potente como para describir sensaciones, emociones, cuestiones que son muy profundas, cuesta ponerlas en palabras. Si a veces les cuesta a los adultos, pues a los niños a veces muchísimo más. Entonces se necesita un mediador que tenga el conocimiento para poder acceder a la psique del niño a través del juego, a través de la creatividad del arte, a través de observación únicamente de su comportamiento, sin necesidad de confrontarlo con la palabra porque puede que se quede corto. Cuando estamos hablando de adolescentes que entran en una etapa a veces muy compleja porque hay ostracismo, las personas se enconchan, están completamente sellados, entonces es importante generar mecanismos de apoyo con los pares, ojalá unos pares que no sean igual de depresivos o más que aquel que está teniendo la tendencia, y generar mecanismos de ayuda externa. Por ejemplo, ¿qué puedo hacer para que ese joven entre en algo externo para socializar? Sacarlo del entorno donde está enconchado para poder
interrelacionarse y de esa manera tener otras perspectivas, cómo poder ayudarle a mejorar su alimentación dentro de la casa, porque a veces es más fácil hacer comer, digamos, obligadamente a un niño que a un adolescente. Cómo proponerle actividades que puedan de alguna manera como deleitarles para que empiecen a subir un poco la segregación de hormonas de placer y de esta manera poder empezar a rescatarlo, ¿sí? Y procurar quitar esas, digamos, esas fuentes de información que lo que están haciendo es agudizando el problema, que lo está llevando a pensar constantemente en esa situación de querer morirse. Escuchar a las personas que son cercanas para que cuenten, por ejemplo, qué han escuchado que esa persona está mencionando y tomarlo en cuenta. Nunca se debe desvalorar o desvalorizar el hecho de que una persona haga cuestionamientos como ¿para qué mi vida? ¿Por qué sigo viva? ¿Será mejor no estar viva y sencillamente pues morirme porque no vale de nada que yo esté aquí? No hago ningún cambio en el universo. Y poder mostrarle, no que esa es la única opción y que es la verdad absoluta lo que está diciendo, pero sí mostrarle que es importante lo que está diciendo. No es la única cosa que debería decir, pero es importante. Porque en el momento en que yo le digo, ay, pero qué tontería, pues es una chorrada lo que estás diciendo, eso no tiene fundamento, yo puedo todavía profundizar más esa tendencia suicida que puede tener esta persona, o esa ideación, o ese coqueteo, digamos, con el suicidio. En ninguna edad debe desvalorizarse. Entonces, frases como, por ejemplo, entiendo lo que me estás diciendo, comprendo lo que estás pasando, me imagino por lo que estás pasando, nunca lo he pasado, pero me lo imagino. Sin embargo, mira esta otra alternativa, o a ti qué te parecería, o si yo te contara una cosa similar, ¿tú qué me recomendarías? Son preguntas, son frases movilizadoras para ayudar al otro a hacerse cuestionamientos. Cuando entonces la persona ya es un adulto, por ejemplo, que se le puede cerrar el mundo y decir, pues yo quiero mucho la vida, pero en este momento yo ya no quiero vivir porque tengo una gran deuda, entonces siento que no voy a tener cómo pagarla, entonces yo prefiero, digamos, pagarla con mi vida. Lo común que escuchamos es, pero qué tontería, pues si es cuestión de dinero se consigue, pues es que se hace una venta, pues es que se pide prestado, pero porque lo vemos desde afuera y es sumamente fácil hacer el juicio cuando estamos al otro lado nosotros de la barrera. Pero cuando la persona está enfrente del toro en la arena, ve las cosas muy distintas. Por eso es que no se debe desvalorizar. Cuando hablamos de situaciones emocionales o situaciones del intelecto, de la psique, de las emociones, de los pensamientos, tenemos que ser sumamente empáticos, ¿sí? Y eso no quiere decir, sí, te voy a dar como palmaditas en el hombro porque pobrecito tú, sino, ¿qué pasaría para mí si yo estuviera en esa situación? ¿Sería que yo tendría más digamos, más herramientas, más arsenal para responder frente a esas situaciones, o por el contrario yo me ahogaría todavía mucho más que esa persona porque no tendría ni idea de qué hacer, ¿sí? Entonces preguntémonos eso para poder ayudar a aquel que está pasando por algo donde no ve salida. Pero es que es muy tonto lo que le está pasando, no importa. Miren, situaciones en adolescencia, por ejemplo, o en infancia, donde los muchachos pueden llegar a una tendencia o a un acto suicida por bullying, aquí lo llamamos matoneo, lo que pasa es que esa palabra suena todavía peor que el bullying. Cuando me están haciendo acoso, puede ser en los amigos o en el colegio.
Es increíble el poder que esto tiene y desde fuera podemos decir, ay, pero pues vaya tontería, pues pero es que si le dicen feo, le dicen gordo, pues no pasa nada. No lo es, que se mire al espejo y que siga. No es tan simple. Entonces, si no entendemos, busquemos la manera de ayudar como con otra alternativa y pongamos recursos externos para esa persona, pero si consideramos que tenemos la suficiente empatía, escuchemos y demos otras alternativas. Recuerden no atosigar a las personas cuando están en esa situación, porque es como estar tirándole salvavidas a una persona que cree que no sabe nadar, que no tiene ni idea y que se está dejando hundir. Entonces los salvavidas no sirven a veces de nada. Es lanzar un salvavidas y movilizar que esa persona se espabile para alcanzar por sus propios medios aquel salvavidas que se le acaba de lanzar al agua. Cuando estamos hablando en la tercera edad, por ejemplo, de situaciones que son dramáticas, personas que pierden a su compañero de vida, un esposo, una esposa, un amante, que llevan 60 años juntos y la persona muere, el otro se queda como, ¿qué pasó con mi vida? Y puede llegar a situaciones donde diga, pues yo también me quiero ir con mi compañero, con mi compañera, no quiero seguir adelante. Es importante escuchar, preguntar qué otras cosas son importantes para poder anclar nuevamente ese fundamento, esa necesidad de mantener la vida hasta que la vida sea terminada de manera natural, ¿sí? Recuerden, no porque viva de cualquier manera, sino por procurarle una mejor calidad de vida para el tiempo que esté. Cuando las personas entonces ya no solamente estén haciendo intentos o coqueteando con las ideas suicidas, sino que ya haya un paso al acto, entonces es importantísimo hacer uso del elemento psiquiátrico. ¿Por qué? Porque ahí ya hubo un desbalance, ahí ya hubo un desnivel a nivel de producción de sustancias cerebrales en el cuerpo, ahí ya llegamos a los límites, ya los rebasamos, entonces no es momento para hacer una terapia, para preguntar, para movilizar al otro. Cuando la persona ya se cortó las venas, ya se colgó en la soga, sin llegar al punto de estar moribundo, sino que haya pasado por el acto, en cuanto se recupere la parte física, debe ser inmediatamente remitido a psiquiatría. Cuando ya esté regulada la parte psiquiátrica, entonces podemos hablar de hacerle una parte terapéutica, que es cuando yo pregunto, cuando yo analizo, cuando yo me cuestiono, lo movilizo, etcétera, etcétera. No es necesario desde el comienzo hacer un proceso psiquiátrico, salvo que haya, por ejemplo, ya una justificación de que la persona viene con una tendencia. Entonces, o que hay un cambio abrupto, una persona que era muy feliz y de un momento a otro dice, no, yo me voy a suicidar y voy para adelante. Entonces es importante aprovechar el recurso de la psiquiatría. ¿Qué hace la psiquiatría? Da los medicamentos específicos para poder identificar qué está pasando en el organismo, en la parte cerebral, para poder equilibrar las sustancias y que la persona pueda volver a tomar las riendas de su vida, al menos de su vida en un punto equilibrado, normal, en un punto neutro. ¿Cuándo vamos a tomar realmente las riendas de nuestra vida? Cuando nos hagamos preguntas, cuando hagamos un proceso terapéutico. Terapéutico no quiere decir que haya que ir donde un psicólogo específicamente o donde un profesional en algún tipo de conocimiento, porque a veces la misma experiencia puede ser un proceso sanador, que precisamente eso es lo que hacemos cuando estamos atravesando una terapia. Hacemos una sanación. Entonces, la misma experiencia de ver mi vida pasar frente a mis ojos en muy pocos segundos de tiempo puede ser revelador. Es decir, no, mi vida va a ser diferente a partir de este momento.
no voy a volver a hacer esto que estaba haciendo, voy a cambiar completamente mi estilo de vida, etcétera, lo que sea que haya sucedido. O cuando siento, por ejemplo, voy a hablar una información pues que es como de dominio público de las personas que están cercanas a la muerte y observan aquel túnel con la luz al final y sienten que ya se están desconectando de la parte física para entrar a la parte espiritual. Y cuando regresan dicen, no, o sea, eso fue como un renacer, yo ya no pienso volver a hacerlo. No tuvieron que pasar por un proceso terapéutico de sentarse con un psicólogo o con, no sé, con cualquier otro terapeuta para hablar de lo que sucedió. Pero cuando me empodero realmente y puedo decir que voy a tomar una decisión diferente o me voy a ser consciente de esa decisión que estoy tomando, en caso tal de que sea una decisión pues por su creencia filosófica, por su condición de vida, etcétera, lo que sea que le esté llevando a pensar en el suicidio, sea desde algo de la conciencia, ¿sí? No del impulso, no de la reacción arbitraria que estoy tomando porque la encrucijada de la vida me llevó hasta ahí, ¿sí? Entonces, como para ir condensando el tema, el suicidio es una relación directa de cómo veo yo la vida y la muerte, cómo me relaciono con eso, eh, cómo es la presión social, la presión familiar, la presión religiosa frente a ese asunto de tomar la decisión de quitarme la vida cuando, cuando yo lo decida, no cuando el cielo lo decida, no cuando Dios lo decida, no cuando, bueno, cuando yo lo decido. Y cómo hago esa negociación, siendo yo una persona con tendencia suicida, con ideación o ya con pasos al acto, que haya dado, que no dieron fruto porque sigo adelante viva, cómo puedo lidiar con esas presiones que me da el ambiente y ser capaz de entonces pasar por encima de aquello que nombré en algún momento, el instinto de conservación que me dice me debo preservar para poder mantenerme viva y continuar viva y poder pasar mis genes si es necesario o hacer algo superior en mi existencia, y debo empezar a observar cuáles aspectos están fallando dentro de mi vida para poder entender por qué la situación de suicidio. Normalmente alguien que está con una tendencia, con una ideación, con un paso al acto, no se va a sentar a reflexionar este tipo de asuntos porque precisamente está en esa condición psicológica. Esto lo hacemos los que estamos por fuera para poder ayudarle a esa persona que está inmerso en esa situación. Entonces, ¿qué está pasando a nivel nutricional? ¿Cómo se está alimentando? ¿Qué le falta a nivel de nutrición para poder mantener un organismo en estado equilibrado? ¿Qué pasa con la historia familiar? ¿Quién hay en la familia que de pronto tuvo las mismas condiciones o tuvo situaciones psicológicas que puedan derivar en que yo tenga esta tendencia? ¿Qué de mi ambiente está siendo tan importante para presionarme a tener esta condición de suicidio, de coquetearle a la muerte? Y luego, cómo el estado psicológico tiene que ver directamente con una tendencia como es la suicida. Entonces, un estado, por ejemplo, depresivo, que lo mencioné explicando la diferencia entre tristeza, que es algo absolutamente normal, pero debe ser corto, como máximo 3 semanas, y que si pasa de las 3 semanas, entonces estamos hablando de depresión, haciendo un diagnóstico muy burdo, porque quiero dejar la claridad. Y cómo la depresión tiene diferentes niveles, lo medimos por leve, moderado y profundo, pero también hablé de cómo puede haber una condición, por ejemplo, biológica que puede llevar a una manía o lo que es una condición histérica, una condición digámoslo, muy exacerbada, que también puede llevar a condición de psicosis, por ejemplo.
y también poder generar situaciones de pensamientos o de actos suicidas, ¿sí? No solamente por estar deprimido puedo tener una tendencia suicida, puede ser porque tengo una situación psicótica, una situación en donde estoy desaforada, entonces eso también me puede llevar a esa condición, o una condición de una exacerbación de una patológica, de una emoción como la rabia, también puede llevarme a una condición suicida. Y cómo puede haber unos niveles para yo leer que algo puede estar presentándose en alguien que yo conozco. ¿Sí? Al principio pueden ser únicamente condiciones de comportamiento, de aislamiento, de tristeza, de muy callado, de que ya no se relaciona igual, de que llora, de que no habla, no comunica. O luego, por ejemplo, empieza a ver la verbalización para mostrar rasgos como ideitas, pero ya pronunciadas de suicidio. Y cómo ya luego puede haber una planeación como tal del suicidio. Y ya luego los actos. No es lo mismo hacer un acto suicida con, yo no sé, tomando una sobredosis de un medicamento que no sea mortal, que solamente me genere una intoxicación, que tomarme una cantidad de algo que sea mortal como un veneno. ¿Sí? Ahí puedo hacer una diferenciación entre qué está pasando. ¿La persona quiere morirse o la persona necesita hacer un llamado de atención sobre sí mismo para ser atendido porque no le bastan las señales que emite, porque no sabe comunicar su necesidad, porque no tiene las herramientas para decir por favor escúchame, me siento sola, me siento desamparada, necesito una mano amiga, etcétera? Algo me está pasando, me están amenazando, me están haciendo acoso, etcétera. O la persona realmente dice, no quiero continuar con esta situación por lo que sea, por maltrato, por violencia, por abusos sexuales, por infravaloración, por, yo no sé, trata de personas, trata de blancas, etcétera, lo que sea que esté sucediendo en la vida de esa persona. Entonces, importante, cómo contengo con mi palabra, con la forma en la que yo me expreso frente al otro y cómo mis palabras deberán acompañar una movilización interna en el otro para que se le movilicen respuestas alternativas. No para juzgarlo, no para decirle, pero ¿qué te pasa? Tú que lo tienes todo, tú que podrías ser feliz, tú que eres joven, guapa, bella, etcétera, etcétera, talentosa, profesional, y cómo estás con esas ideas, sino cómo puedo generar pensamientos que amplíen el abanico de posibilidades para la persona que está en esa situación. Y en el caso en que ya se pase al acto, importantísimo tomar en cuenta la salida psiquiátrica. Esa es la primera medida que se hace para contener al suicida y entender qué está pasándole, regulándolo a nivel de medicamentos que le organicen su aspecto psiquiátrico, su aspecto psicológico, y luego entonces iniciar ahí sí un proceso terapéutico para que él pueda volver a tomar las riendas de su vida y decidir qué es lo que mejor le conviene para poder continuar pues con su camino. Bueno, este es el tema que quería trabajar el día de hoy, como siempre, como tratando de que sea muy fácil, muy accesible, que se pueda entender y aplicar de manera simple y entendiendo que las condiciones que se nos están presentando en la actualidad han generado muchos intentos de suicidio y han generado una gran cantidad de suicidios en el mundo, ¿sí? Condiciones de restricciones, de confinamiento, de problemas a nivel intrafamiliar, personas que perdieron su familia, que perdieron sus trabajos, etcétera, son cosas que van a confluir y que a veces hacen un cóctel muy peligroso. Entonces, en la medida de lo posible, si ustedes observan que están teniendo una condición que los está llevando hacia allá,
y todavía tienen la suficiente entereza para tomar las riendas y buscar ayuda, háganlo y observen en los otros el comportamiento, porque si los otros llegan a necesitarlo, sería que haya una intervención oportuna que de pronto puede dejar bien librada una situación suicida. ¿De acuerdo? Les agradezco inmensamente la compañía, muchísimas gracias por la escucha, que sea de mucha utilidad y ojalá que la puedan replicar, que les pueda servir a muchísimas personas más. Muchísimas gracias y nos veremos, si el cielo permite, para la próxima semana. Hasta pronto.